fuego en mi corazón. Una música que hará vibrar tus sentidos. Esto es El Ascensor. Con Rafael Toro, Carlos Becerril y en los controles, Joan Alvarado. Esta es la voz de tu conciencia. Bienvenidos todos a tu podcast preferido, El Ascensor. El Ascensor. Hoy felices de estar aquí otra vez con Ana. Gracias por estar acá en tu programa. Y el tuyo también. Y el mío también, y el de todos ustedes. Y hoy felices también aquí con el Yayo Man en los controles, como siempre. Y el equipo de producción que estrenamos hoy. Así es, hoy estaremos hablando de un tema interesantísimo llamado el síndrome de burnout. ¿Es correcto? Correcto. Y la gente se preguntará más o menos, ¿y de qué es esto? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Y bueno, este set que hicimos para ustedes hoy es más o menos relacionado con el tema. Uh-huh. Es un síndrome que se caracteriza por agotamiento emocional y físico. Y en los primeros años de sus estudios fue investigado para el personal de salud, odontólogos, militares, personas que tenían sobrecargas laborales que generaban excesiva cansancio físico y mental. Entonces, este síndrome en particular, nosotros como líderes hemos podido observarlo, incluso nos ha pasado en varias oportunidades y hemos tenido que poner algunos límites, pero lo estamos notando muy frecuentemente dentro de nuestra iglesia, dentro de la juventud, y es importante saber los síntomas, de qué se trata, cómo prevenirlo. Porque sin duda Dios no nos ha creado para tener un trabajo excesivo, para no disfrutar lo que hacemos, para no ver su creación, no ver a veces con tantas distracciones las pequeñas cosas que nos hacen felices. Así, y no solamente se ve en la iglesia, o sea, lo podemos ver en nuestros amigos, también en nuestra familia, inclusive nosotros mismos en cualquier momento también podemos padecer de este síndrome, que en su traducción quiere decir desgaste, quemado, personas que están totalmente agobiados. Y miren, a mí me ha pasado en algunas oportunidades que he sentido ese estrés laboral, pero como que crónico, y se te bloquea la mente. ¿Tú has pasado alguna vez por esas situaciones? Muchas veces. Creo que hablando del tema, recordé como 3 oportunidades que pude sentir algunos síntomas. Y esto nos llevó a modificar horarios. Me acuerdo que cuando nos mudamos, yo trabajaba por turnos. Podía ser en la noche, en la semana, 4 o 5 noches seguidas o intermitentes, y Rafa se quedaba con los niños. Después nos dimos cuenta que no servía, luego pasé a trabajar 12 horas al día. En fin, hemos tratado de acortar horas laborales y actualmente ya tenemos unas 8 horas los dos, porque los dos trabajábamos mucho. Y sí, nos llegábamos a sentir desanimados, agobiados, embotados, con tensión. Sí. Y creo que actualmente también la gente dice, no, Ana y Rafa están en todos lados, pero hemos podido tener un equilibrio y sobrellevar las cosas. A veces cuando no se puede, y hemos tratado de tener tiempos mañana, quizás un día, cada cierto tiempo a la semana, mejor dicho, para poder descansar. Sí, es verdad. Y es que es normal cuando alguien emigra, tal vez muchos de los que nos están viendo y escuchando no están en su país natal. Bueno, entendemos que al llegar a otro país necesitamos pagar arriendo, lo que tal vez en tu país era más cómodo porque vivías tal vez con tus padres o con algunos familiares o ya tenían casa propia. En otros lados hay que sudarla. Entonces recuerdo que nosotros vivimos también un tiempo en Panamá y bueno, trabajábamos también horarios extensivos, 9, 10 de la noche. Inclusive acá en Chile, como Ana lo acaba de contar, también. Pero hay que ir tomando control de nuestro horario y la meta es ir bajando poco a poco hasta llegar a un horario de trabajo normal o aceptable. Ahora, esto puede afectar gravemente tu calidad de vida también. Totalmente. Si no se pone en control. Ajá, y tus relaciones también con otras personas. Uh-huh. Ahora, Ana, ¿qué puede ocasionar esto? Mira, la verdad es que hay muchos factores que pueden generar el síndrome de burnout. Es un síndrome multifactorial. Y dentro del perfil de la patología es un paciente joven, ¿ok? Que quiere como, vos sabés, cuando uno se gradúa y quiere como que me voy a comer el mundo. Ok, está bien que tengamos esos síntomas, pero hay que tener mucho cuidado porque entonces aceptamos muchos trabajos,
dígame si somos jóvenes y tenemos hijos pequeños, que entonces no solamente nuestra rutina, sino también el del niño, son personas que pueden tener profesiones muy agotadoras de muchas horas de trabajo, como médicos, policías, podría decir pastorado, que trabajan 24/7, podría decir algunos líderes, podría decir bomberos, militares. Y esta nueva modalidad también de trabajo a distancia, que me parece muy buena, pero he conocido personas que pueden tener trabajos estando en Chile, pero con horarios externos. Entonces, eso, el no coordinar tus buenas horas de descanso, porque no sé, estás en Chile pero trabajas en España o estás en Canadá trabajando y las horas, exacto, las diferencias de horario generan que no descanses como y no solamente eso, sino que como estoy cómodo en mi casa, puedo agarrar 2 y 3 trabajos así virtuales. Exactamente. Hermano, y después se empieza a convertirse en un estrés, porque entonces estás en una reunión. Te llaman por allá al otro. Entonces, mira que se cayó la página. Ya vengo, y salen corriendo al baño y se meten y envían un reporte y después salen corriendo a la sala. Eso se está viendo mucho actualmente. Y bueno, los que trabajamos de forma presencial, que inevitablemente pasa, también en los ambientes laborales, cuando son muy hostiles, cuando hay factores de riesgo de agresividad, mala comunicación, eso se torna un ambiente fundamental para crear el síndrome. Eso básicamente. Perfecto. Ahora, tú que estás allí escuchándonos, ¿alguna vez has padecido este síndrome? ¿Y qué síntomas podría tener este síndrome? Claro, para poder identificar si lo tenemos. Claro, porque la gente dirá, bueno, será solo estrés, pero ¿cómo identifico yo el estrés? Yo creo que esa pregunta la puede responder la voz de la conciencia. Estoy de acuerdo, sí? Siempre nos salva ella. Siempre nos salva y ella te va a dar las herramientas de cómo identificarte y ver si tienes esos síntomas. Y préstale mucha atención porque los síntomas van de leve a graves. Así que, voz de la conciencia, dinos cuáles son los síntomas en 3, 2, 1. Sí, el síndrome de Burnout tiene diferentes tipos de niveles sintomáticos. Tenemos el leve, donde están las quejas vagas, cansancio, dificultad para levantarse en la mañana. Otra escala que es moderado, donde tenemos cinismo, aislamiento, suspicacia, negativismo. Síntomas graves, enlentecimiento, automedicación con fármacos, ausentismo familiar, laboral, abuso de alcohol o drogas. Y el peor, la escala en extremo, donde la persona está muy aislada, colapsada, con cuadros psiquiátricos y puede llegar hasta el suicidio. Muy interesante. Súper interesante. Muchas gracias, voz de la conciencia. Miren qué importante es estos síntomas. Y estos síntomas te pueden afectar en tu relación, porque entonces muchas veces no sabemos diferenciar el estrés laboral con el hogar. Entonces traemos los problemas de nuestro trabajo a nuestra casa. Entonces tus hijos quieren jugar contigo y tú estás cansado. Dices, no, yo no quiero. Tu esposa quiere jugar contigo. No, también estoy cansado o cansada. O tus hermanos, si eres un joven, llegas, tus padres dicen, mira, ¿qué te parece si vamos a salir? Ay, no. Y te quieres quedar encerrado. Y fíjate que podemos también normalizar algunos síntomas, porque la gente dirá, no, es que estoy demasiado cansado, no quiero salir, o estoy irritado, pero pendiente, porque esto pueden ser ya inicios de tener el síndrome hasta llegar al punto máximo, que es como ese dicho que dice, la gota que derramó el vaso. Entonces te saturas, lloras, viene la depresión y bueno, como decía ya, lo más grave que pueden ser hasta ganas de suicidarse. Entonces hay que estar muy pendientes. Si de verdad nos sentimos muy agobiados, hay que tomar medidas. Una pregunta. ¿Este síndrome también se da solo en el trabajo o también se puede dar en los estudios? En los estudios también. Cualquier área que te pueda... Hay muchos chavos jóvenes que están estudiando y pueden también padecer de esto. Que pueda como que sobreexigirte y también pendiente con las personas con personalidad que son muy autoexigentes o que somos, tendemos a caer en estos síndromes. Entonces todo lo que a ti, mire, familia, estudios, trabajo, iglesia, hobbies, todo lo que pueda aumentar tu sobrecarga emocional y física puede generar este síndrome. ¿Okay? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo hacer para prevenirlo? ¿Habrá un tratamiento, doctora? Profesionalmente hablando, hay muchas cosas que podemos hacer. Lo primero, reconocer, y por eso es tan importante entender los síntomas y este síndrome. Lo segundo es crearte unas buenas expectativas, o sea, ser real en tus metas.
Si el día tiene 24 horas, no podemos intentar trabajar 48. ¿Okay? Entonces, ser realista en las metas, buscar un equilibrio entre tu familia, entre lo que tienes que hacer, ¿ok? Dependiendo de tu etapa de vida. Si es un joven que tiene que estudiar, que tiene que ir al gimnasio, que tiene que ir a hacer un deporte, que tiene el grupo de cuidado, entonces, bueno, vamos a ver cómo distribuyo mi tiempo y las prioridades. Eso lo habíamos hablado en otros pisos anteriores también. Entonces, distribuir, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué puedo hoy dejar? Ser flexible, no tenemos tampoco que cumplir en todo, podemos ser flexibles. Fomentar una buena atmósfera y colaborar con eso. Y, bueno, limitar nuestra agenda y priorizar el descanso. Descanso, claro que sí. Estos son tratamientos profesionalmente hablando. Sí. Tratamiento profesional. Pero, ¿y habrá algún tratamiento bíblico para esto? ¿O Digamos el Señor que tendrá esto incluido ahí en su... Bueno, en la Biblia? pudiéramos decir que hay un tratamiento espiritual. Ajá. Porque cuando hablamos de descanso, y es una pregunta sumamente interesante, Sí. y lo podemos ver reflejado en diferentes versículos. Y si nos remontamos a la creación del mundo, nos damos cuenta de que Dios fue creando todos los días, fue haciendo algo durante 6 días, pero en el 7º día Él descansó. Hay una parte en el libro de Génesis, capítulo 2, el versículo 2 y 3 dice que el 7º día Dios terminó lo que había hecho y descansó. Entonces bendijo el 7º día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó y todo su trabajo de la creación. Entonces, si el mismo Dios creador, O sea, ¿quién el más que que hizo eso? todo, Ha agarró descansado. un día para descansar, pues Él nos está diciendo a nosotros también que tenemos que descansar. Pero Sí. cuando Él nos dice que agarremos un día de descanso, para nosotros no es fácil, porque como estamos tan preocupados por resolver las situaciones económicas que tenemos, O tener un estatus. y sí, además hay que Sí. pagar arriendo, hay que pagar comida, hay que pagar estudios, hay que pagar ropa, hay que hacer tantas cosas, gasolina, TAC, autopistas, bueno. Y usted Para de puede contar. tener una lista larga. Entonces parece como difícil descansar un día. Es imposible. Por eso es que le damos a la máquina 24/7. Sí. Pero Dios te está diciendo hoy, como un tratamiento espiritual, descansa. Descansa. Esto puede ser una disciplina espiritual importante en tu vida que te va a ayudar a conectarte más con Dios. Porque cuando Él te dice descansa, ese día de descanso no es entonces quedarte en casa, pero seguir aquí trabajando Y pensando. y pensando. Y como estoy en teletrabajo, estoy aquí, allá. No. Es No. desconexión total. Desconexión, pero conexión más bien con el Creador. Trata de adorarle, trata de buscar su presencia. Y por eso hay un versículo, miren, el David, el salmista David, él escribió en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, o en lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo, Él me conduce. Miren, para que una oveja pueda descansar en un pasto verde, tiene que haber comido bien, tiene que haber tenido esa gran provisión para poder estar tranquila. Y lo que nos está diciendo acá el salmista es, mira, descansa en Dios, descansa en Dios, porque Él es el que nos va a dar la provisión. Tal vez tú puedas decir, no, pero es que si descanso no va a haber provisión en mi vida, tengo que buscar el dinero. Cálmate. Dios te está diciendo, reposa en Él. Él va a proveer. Y no solo va a haber provisión, sino también va a haber protección. Sí. Y qué interesante lo que estás diciendo, porque quizás también tenemos público que no es cristiano y cuesta entender un poquito esto de, o sea, ¿cómo Rafa me va a estar diciendo que yo tengo una deuda, que se me va aquí a la renta, me la pagan mañana y yo me voy a sentar a descansar? Pues sí, Dios es un Dios, es nuestro Padre, no podemos olvidarlo, y sin duda es un Dios proveedor. Okay. Así que Él es el que provee. Mira, quédate ahí, porque seguimos. Abraham es otro caso de provisión también. Dios le dijo a él que iba a tener un hijo, y entonces pasaron los años y no llegaba el hijo. Él se desesperó y dijo, voy a ayudar a Dios con mis propias fuerzas. Entonces la promesa era que él iba a tener un hijo con su esposa Sara, pero como no llegaba y pasaban los años, se desesperaron y Sara le dijo, bueno, ahí está la esclava. Entonces él estuvo en intimidad con la esclava, tuvieron un hijo y dijeron, ayudamos a Dios, al fin se cumplió la promesa. Y Dios dijo, no,
es que no es con ella, es con Sara. Así que siguieron pasando los años, 15, 16, 17, 20 años. Cuando ya él tenía 100 y no podía tener hijos, ahí fue que Dios dijo, ahí está la provisión. Porque a veces tenemos que entender que cada uno tiene un proceso diferente. Y es difícil entender que Dios va a proveer y creemos que es con nuestras fuerzas y que nosotros ayudamos a Dios. Pero a veces Él nos hace pasar por esos procesos para que entendamos, la provisión te la voy a dar yo. Y el milagro va a llegar porque yo te lo voy a dar. Entonces, fíjense lo importante, que hay otros versículos acá que dicen, por ejemplo, en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Cuando hablamos de cansados nos vamos a la parte física. Y tal vez agobiados se puede ir a la parte mental. Entonces, Él te dice, vengan a mí. Y también dice en 1 de Pedro 5:7, depositen en mí toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entonces pudiéramos decir, espiritualmente hablando. Me encantó ese último, ¿viste? Totalmente. Sí, a veces la ansiedad nos agobia y olvidamos eso, que Dios tiene el control de todo. Así es, entonces cuando leemos este versículo podemos entender que Jehová es mi pastor, dice David. Entonces, ¿es realmente Jehová tu pastor? ¿Eres tú realmente una oveja del pastor? ¿Conoces a tu padre? ¿O conocemos al padre? Ana decía, claro, cuando uno era joven llegaba a la casa tranquilo, sin ningún tipo de preocupación. El mejor ejemplo. Porque ya tú sabías que tus papás te iban a tener el desayuno, la cena, te daban tu ropita. O sea, uno llega a la casa, Fabián y Santiago son felices, ellos llegan aquí y no saben nada. Y esa es la sensación que Dios busca de nosotros también, entender que Él tiene cuidado de nosotros. Pero qué profundo es esa pregunta. ¿Realmente es Dios nuestro pastor? ¿Realmente es Dios nuestro padre? Y hay que analizarlo. Si de verdad hoy crees que no lo es, Dios tiene los brazos abiertos para demostrarte que tiene cuidado de ti. Y de mí, y de mí. Y de ti también. Y de mí, y de ti, y de todos. Ahora, ya después que reconocemos el primer paso que Él es nuestro pastor y que va a proveer, hay un versículo que dice, bueno, ahora vengan a mí todos ustedes que yo los voy a hacer descansar. Y en tercer lugar, deja sobre Él toda tu ansiedad. Que Él te va a cuidar. Amén. Entonces, ¿qué te pareció este tratamiento espiritual? Está de lujo. Así que les invito a profundizar más en el tema. Descansemos, prioricemos el descanso, compartir con la familia, pero el verdadero descanso. A veces Rafa decía, vamos a descansar, pero entonces no, que vamos a salir, vamos por allá y cuando ves realmente no descansas en la semana. Toma aunque sea mediodía. Si no podemos un día completo, tomemos unas horas. Párate un poquito más temprano, coordínate, actualiza o adelanta ciertas actividades para que puedas tener una mañana libre para poder compartir y descansar. Así que si planificas unas vacaciones, trata de descansar en esas vacaciones, porque entonces hay gente que viaja y después llega y dice, necesito unas vacaciones de las vacaciones. Eso no tiene sentido. Porque entonces no descansará nada. Pero me encantó. Así que espero volver a estar aquí. Gracias. Déjennos sus comentarios, acuérdense de suscribirse, darle a la campanita y los esperamos en el próximo piso porque en el ascensor tú decides en qué piso estás. Bye, bye.